Hola, ¿cómo están? Hoy día ponemos término al estudio y a los comentarios a Primera de Pedro, que ha sido bastante interesante. Bueno, en esta última parte, Pedro se dirige expresa y directamente a los pastores de las iglesias de Asia Menor. Recordemos el contexto. Las iglesias están viviendo ya la persecución, la exclusión social y también la persecución por la fe en Jesucristo, a quien reconocían como el Kyrios, el Señor. Y Pedro entonces pone un marcado énfasis en la ética cristiana, en el comportamiento, que frente a las acusaciones de hacer el mal, ellos pudieran actuar con el ejemplo, haciendo el bien. Y ahora entonces él apela directamente a los pastores. Tenemos que pensar que las iglesias en ese tiempo no es como nosotros concebimos, pensamos en las iglesias en nuestros tiempos actuales. Las iglesias no tenían un templo como los que tenemos nosotros, donde se reunían, ni mucho menos centros de eventos o teatros para tener estas reuniones, ni tampoco la forma de organización que puedan tener las distintas denominaciones, y ni tampoco en el concepto de pastor como nosotros lo entendemos hoy en día. Más bien se trataban de estas comunidades domésticas donde el anciano pastor u obispo, como lo va a llamar Pablo, según los distintos roles o funciones que cumple un ministro dentro de la iglesia, recaía en aquel hermano o hermana que cumplía un cierto liderazgo e influencia dentro de la comunidad. Pero tiene una validez muy grande hoy en día. ¿Por qué razón? Porque hay un llamado explícito de que la primera tarea del pastor es la de el cuidado de las ovejas. Y no tanto lo que pareciera que se estaba dando en ese tiempo, tal como lamentablemente se da en nuestros días, que hay más bien un interés por el reconocimiento, el ejercer una cierta autoridad que puede caer incluso en un autoritarismo, en una forma despótica de tratar a los miembros exigiendo una subordinación, o en otros casos una avidez por tener ganancias y un beneficio económico a través del ministerio. Pedro enfatiza que la tarea del pastor es el cuidado de las ovejas, y algo muy importante que él señala, que no debe ser por una obligación o por un deber hacer, sino que más bien tiene que haber una actitud de servicio y de guiar o liderar con el ejemplo. Esa es una gran responsabilidad para quien está al frente de una iglesia. Pero más aún porque a quien le tiene que rendir cuenta, al igual que todos los creyentes, es al pastor de los pastores, quien cuida verdaderamente nuestras vidas. Pero inmediatamente también hace una apelación a los jóvenes. Algunos piensan que podría tratarse a toda la iglesia, hombres y mujeres, donde aparece la palabra someterse, sujetarse, algo que genera muchas veces en algunos contextos eclesiásticos y denominacionales principalmente un cierto escozor, pero debemos pensar que siguiendo el hilo de lo que ha venido diciendo Pedro con respecto a cómo debe ser el pastor, este someterse es en virtud de que sigo a quien me guía. Es nada más que eso. Sigo la conducción de quien está al frente de la comunidad, al frente de la congregación, al frente de la iglesia. Ahora, inmediatamente involucra a toda la iglesia, y Pedro va a hacer un llamado a todos a la forma de trato, de cómo debemos tratarnos. Y él enfatiza algo que también menciona Santiago, y es el de la humildad, el trato humilde, el humíllense
porque Dios se opone a los orgullosos. Quizás lo que más daña en una iglesia es el orgullo. Y luego de una serie de, nuevamente, conceptos éticos, de prácticas que deben existir dentro de la comunidad, como es el dominio propio y mantenerse alerta frente a este enemigo que es el diablo. Recuerden que el diablo es quien es el acusador. Podría tratarse efectivamente de a quien reconocemos como la personificación misma del mal, el maligno, que se menciona en el Padre Nuestro, pero también podría estar haciendo alusión directa a el Imperio Romano y a la persecución del emperador, que está buscando cómo destrozarlos y cómo devorarlos. Por eso le dice, todos están padeciendo esto mismo. Ahora, siempre ha venido Pedro reiterando el hecho de la segunda venida del Señor y de un juicio que habrá. Porque Él dice, los restaurará en su momento, los hará fuertes, firmes y estables. Finalmente, la carta termina con lo que llamamos el propósito o el sentido de la carta. Todo da a entender que quien escribe la carta es Silvano, pero el espíritu y el corazón y las enseñanzas que hay detrás son las de alguien que tuvo un contacto permanente con Jesús, porque cita muchas veces, como vimos a lo largo de todos los comentarios, cita permanentemente enseñanza de Jesús, el Sermón del Monte, de modo que la carta es, como se dice, petrina, es de autoría intelectual y espiritual de Pedro. Y por último vienen los saludos que siempre existen. La referencia a Babilonia es, ya sabemos, Roma y el Imperio Romano, y esta despedida del saludo con un beso de amor fraternal. Recuerden que estamos hablando de contextos culturales. Si ustedes observan en la cultura turca, hoy en día vemos que ellos se saludan, los hombres, y se despiden de beso, porque era una costumbre cultural. Nosotros no la tenemos, aunque en algunos casos algunas comunidades lo han implementado, el saludarse de beso entre los hombres también, pero no debe ser algo forzado, sino es algo natural y espontáneo que nace fruto de la amistad y de la hermandad. Y finalmente, el buen deseo de paz a todos ustedes que están en Cristo. Es el mismo deseo que yo les deseo, valga la redundancia, a ustedes. La serie de comentarios las pueden encontrar en YouTube buscando por comentarios a Primera de Pedro, Marcelo Valenzuela. Así que si quieren seguir el hilo de los comentarios, pueden encontrarlos allí. Que el Señor les bendiga y esperamos tener la oportunidad de compartir algunos otros comentarios a otros estudios de la palabra del Señor. Que el bien de Dios les acompañe a todos.